Boa tarde a todos e todas. Em nome do grupo de pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, e do curso de especialização Lato Sensu Literaturas Hispano-Americanas, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semi-periferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada uma das obras e os autores. Hoje, teremos o privilégio de contar com a presença do professor e pesquisador Alejandro Casas. Ele é professor titular do Departamento de Trabalho Social da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República em Uruguai. Doutor e magíster em Serviço Social pela UFRJ, sob a orientação do professor Carlos Nelson Coutinho, com estudos de pós-doutorado com o professor Michel Lowy, na França. Entre seus temas de pesquisa, temos sujeitos coletivos, trabalho social e projeto profissional, pensamento crítico e marxismo na América Latina, teoria social e utopias. Entre suas publicações, podemos destacar Marxismo e Pensamento Crítico na América Latina. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Alejandro Casas, deixando aqui meu agradecimento por haber aceitado o convite. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación y la participación de los destacados participantes del curso. Bueno, así, esperando tener un diálogo también sobre el final de la presentación. Bueno, lo primero a remarcar es que yo creo que hay algo que Las Venas genera en sus lectores, o generó en muchos lectores a lo largo de todo el mundo, ¿no? Que es esa cuestión de una asimilación, digamos, y de cuestiones que se han vuelto casi que sentido común, ¿no? Yo pensaba eso, o que están casi que en el inconsciente colectivo nuestro, digamos, en general, en la cultura intelectual, en la cultura de izquierdas, en los movimientos sociales, etcétera, de aquellos que hemos leído Las Venas Abiertas, ¿no? Entonces casi que nos ha ayudado a pensar, a reflexionar, y nos ha aportado elementos más que importantes para leer la realidad de nuestros países, de América Latina, del colonialismo, el neocolonialismo, la dependencia, bueno, las luchas emancipatorias, etcétera. Y en ese sentido ya estoy, digamos, avanzando, que es un libro que para mí mantiene una vigencia, más allá de algunos incluso errores históricos que pueda haber cometido, que el propio Galeano los reconoció, pero podemos conversar un poquito sobre eso. Es un texto también, obviamente, hijo de su tiempo, digamos, de ese momento histórico, escrito en el año 71, 70-71, pero que mantiene una vigencia en varios planos. En primer lugar, yo quería destacar algunas cuestiones en este recorrido que estuve haciendo, por recorrido más biográfico de Galeano. Intenté releer Las Venas, ahora no me dio el tiempo, efectivamente, es un libro de más de 450 páginas, pero no hay que atemorizarse con eso porque es un libro de muy amena lectura. Pero bueno, pude sí releer algunas partes y bueno, y asistir a algunas conferencias y algunas entrevistas que Galeano dio hace no mucho tiempo. Y hubo un seminario en Montevideo también, que después les puedo dejar el sitio, recomendarles el lugar, porque ahí hay grabadas varias presentaciones y ponencias de intelectuales, de estudiosos de la obra de Galeano, bueno, desde Brasil hasta Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos, etcétera. Y hay aportes muy interesantes. Esto fue hecho a los 50 años de Las Venas, o sea, en el año 2021, en plena pandemia. Así que, bueno, fue un poco lo que estuve tratando de recuperar ahora. Algunos elementos de la biografía, no me quería extender mucho en esto, porque, bueno, esto uno lo puede conseguir en distintos lados, pero, por ejemplo, ¿no? Él decía
que de chico, él nace en el año 40, ¿no? Él nace en una familia de clase media alta, en el Uruguay, y dice que quería ser futbolista o cura, ¿no? Sacerdote. Dice, mientras que la pasión por el fútbol lo acompañó toda la vida, sobre la religión dijo es lo siguiente: perdí a Dios cuando tenía 12 o 13 años, pero las prohibiciones de mi infancia me han perseguido toda la vida, según cuenta la cronista mexicana Elena Poniatowska en el libro Eduardo Galeano, Un ilegal en el paraíso. Dice Galeano, yo tuve una educación muy católica cuando era niño, fui entrenado para malquerer a mi cuerpo como fuente de culpa y me costó llegar a celebrar mi cuerpo como fuente de fiesta, y he tenido a lo largo de mi vida tensiones que provienen de mi formación católica porque son tensiones que sobrevivieron a mi fe. O sea, él tiene una fe, no es una fe católica, ¿no? Bueno, y él después en algún otro lado dice también que él dijo que tenía también que tenía un buen diálogo con los cristianos y en general, digamos, porque venía un poco de esa formación, más allá que él rompe, obviamente, con ese legado. Algunos elementos interesantes de su biografía, que él abandona, incluso él no termina la secundaria, ¿no? Él concurrió a una escuela británica en Montevideo y la abandona en el segundo año del secundario. Publica su primera caricatura porque le gustaba mucho el dibujo, ¿no? La fotografía, sí, la caricatura, el dibujo. Publica su primera caricatura en el semanario El Sol, que era del Partido Socialista del Uruguay, con 14 años, y además de dibujos empezó a colaborar con notas en diferentes temas. Aunque nunca más volvió a la educación formal, siguió formándose de manera autodidacta a lo largo de toda su vida, ¿no? En conversaciones con el político e historiador uruguayo Vivian Trías, en charlas de café, especialmente en el Café Brasilero, el que concurrimos con Víctor, en la ciudad vieja de Montevideo, que fue el favorito y era el habitué, digamos, donde se lo podía ubicar a Galeano, salvo los años que estuvo en el exilio. Él está exiliado entre el año 73 y el 85 prácticamente. Está después un periodo en el 73 al 76 en Argentina, pero bueno, después se va a exiliar a España, en Barcelona, por lo que tengo entendido, junto con su esposa, a quien conoció una abogada, Elena Villagra, a quien conoce también en Argentina y con quien permanece a lo largo de toda su vida. Fue la tercera esposa, en realidad, de Galeano. Él había tenido ya 3 hijos muy joven, con otros, en otras relaciones matrimoniales, ¿no? Bueno, estudia con el abogado también como elementos, porque se ha dicho mucho que Galeano no sabía de economía política. Él mismo, en su autocrítica que hace después en la Feria del Libro en Brasilia, hace algunos años, antes de morir, dice que en realidad él no sabía demasiado de economía política. Sin embargo, él ya muy temprano estudia con el socialista argentino Enrique Brauken, que venía de Buenos Aires a la Casa del Pueblo, la Casa del Partido Socialista del Uruguay, a dar un curso sobre el capital, ¿no? Estos fueron 2 o 3 años que Galeano asistió junto con otras personas, militantes, sociales, etcétera, a esos cursos sobre el capital de Marx con este argentino. A los 17 años Galeano había leído la Biblia y el Capital, eso lo dice también. Y que había aprendido con periodistas, con escritores, con uruguayos, uruguayas, lo que sabía, y que los cafés habían sido su universidad, ¿no? Esa cultura del café, ¿no? Tan presente, que se ha perdido además mucho en nuestro país también. Llegó a trabajar como un obrero de una fábrica de insecticidas, como mecanógrafo y como aprendiz de banquero, de bancario, ¿no? Bajo el banco. A los 19 años tiene un intento de suicidio, ¿no? Luego de ese episodio trágico, que por suerte sobrevivió, decidió que se iba a dedicar a escribir, ¿no? Renunció al banco, se instaló en Buenos Aires, donde trabajó en la revista Che, financiada por el Partido Comunista Argentino, que reunía distintos sectores del progresismo, ¿no? Al año siguiente, en el 60, vuelve a Montevideo y asume como secretario de redacción del semanario Marcha, dirigido por Carlos Quijano,
que no sé si ustedes saben, pero Marcha fue un semanario donde pasaron, ¿no? Muy importante de la cultura, digamos, de izquierda, literaria en general del Uruguay y de América Latina, dirigido por Carlos Quijano, pero donde pasaron figuras como Onetti, como Benedetti, Ángel Rama, tantos otros, ¿no? Dirigido por Carlos Quijano. Y en ese tiempo dice que pasaba tiempo en la casa del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, de quien aprendió muchas cosas, cuenta. Entre otras cosas dice que Onetti recogió eso de Onetti, y las únicas palabras que merecen existir son las palabras que son mejores que el silencio, digamos, ¿no? En 1963 publica su primer libro, la pregunta que hoy hacía la compañera, una novela corta, escribió algunas novelas en este periodo, llamada Los días siguientes, y en octubre de ese año viaja a China, y a su regreso escribe su primer libro de no ficción, China 1964, Crónica de un desafío. ¿Sí? Entonces, bueno, él trabaja entonces en el diario El Sol, después trabaja en el semanario Época, también cercano al Partido Socialista, junto con varios dirigentes como Emilio Frugoni, decíamos Vivian Trías, Carlos Machado, historiador también, que marcó mucho la obra de Galeano, y entre otros también Raúl Sendic, que fue después dirigente histórico del MLN, Tupamaros, a quien conoció por aquellos momentos, ¿no? Bueno, decíamos los libros, decíamos el de China, hay un libro sobre Guatemala, clave de Latinoamérica, en el 67, que estuvo también visitando, y que fue clave también en su formación, en conocer la realidad guatemalteca, ¿no? Y la presencia del imperialismo norteamericano en ese momento. Hay un libro, una compilación, Su Majestad del Fútbol. El fútbol siempre fue un tema de interés para Galeano y tiene varios libros sobre esto, ¿no? Bueno, y decíamos, además, mientras desplegaba esta intensa actividad periodística y ensayística, básicamente Galeano inicia una carrera de escritor con estas novelas. Tuvo un texto también, Los fantasmas del Día del León, en el 67, entre otras cuestiones. En el 65 empieza a trabajar en la propia Universidad de la República como encargado del Departamento de Publicaciones y secretario de redacción de La Gaceta Universitaria, que era la revista oficial de la institución, donde publicaron algunos de los más destacados universitarios e intelectuales de entonces, ¿no? Pero era un cargo técnico, él dice además que lo concursó, era, digamos, el editor de esa Gaceta Universitaria, y luego fue editor de toda la parte de publicaciones de la Universidad de la República, que es la única institución, digamos, la más fuerte, la más grande, la más importante, que tiene más de 150 años en el Uruguay, la Universidad Pública, la Universidad de la República, y él es en ese entonces que hace ese trabajo y donde también le da mucha importancia a lo gráfico, ¿no? Eso lo cuentan muchos de las personas que investigaron sobre su obra y su vida, que él siempre era muy obsesivo, además, con colocar esto de la imagen, pero también acompañarla con gráficos, con imágenes, y en eso se notaba también el paso de Galeano por estas publicaciones de la propia universidad. Publican en ese contexto, en la editorial universitaria, por ejemplo, a Darcy Ribeiro, con el texto aquel de la Universidad Latinoamericana. Así, y es en ese mismo marco de la publicación, de la participación en la editorial universitaria, que va a publicar la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina en el año 71. ¿Sí? Que dice después, es un texto que le llevó 4 años, ¿no? De estudio, de lectura, mucha lectura, investigación, y que lo escribió después en 3 meses, ¿no? En 3 meses fue la escritura propiamente de Las Venas Abiertas, trabajando inclusive de noche, porque él durante el día trabajaba en algunos de estos medios periodísticos y en la propia editorial de la Universidad de la República, ¿no? Bien. Luego en el año, a ver, rápidamente, para no extendernos demasiado, a partir del 72, estoy con el gato acá, disculpen, en un clima de intensa violencia y avance represivo en Uruguay, se va a Argentina, decíamos después, en el 73, cuando viene la dictadura en Uruguay, y empieza a dirigir la revista Crisis, que fue una revista que duró 3 años, muy, muy importante también, vinculado a temas de la cultura y de la cultura popular, con ese mismo afán también de divulgar cuestiones, ¿no?, culturales y de la vida cotidiana.
Colaboraron escritores como Rogelio García Lupo, ahí, Haroldo Conti, Juan Gelman, Osvaldo Soriano, David Viñas, Rodolfo Walsh, ¿no? Un referente del periodismo político, que luego fue asesinado por la dictadura, ¿no? Esto fue el proyecto Crisis en Argentina, y él, bueno, conoce a Elena Villagra, decíamos ya un poquito antes de irse, a su futura esposa de toda la vida, de pareja, y fue perseguido también por grupos paramilitares y se va a Barcelona justamente con su compañera, y ahí se dedicó por completo a la escritura, con esta cuestión siempre de la denuncia de la situación latinoamericana y de las dictaduras particularmente, sin abandonar las preocupaciones estéticas y expresivas. En esta época justamente es cuando escribe Memorias del Fuego, ¿no? Que son la trilogía de Memorias del Fuego entre el 82 y el 86, y bueno, Bocas del Tiempo, otros textos, en los que Galeano incursiona en el género testimonial y navega en aguas un poco más indefinibles, superando de alguna forma la disyuntiva entre reportaje y narración creativa que había explorado en etapas anteriores. Acá estoy tomando elementos de Vania Marcarián, que es una historiadora uruguaya, dirigente coordinadora, digamos, del Archivo General de la Universidad, que ahora les voy a contar una cuestión sobre el archivo de Galeano. Bueno, regresa a Montevideo luego del 85, cuando termina la dictadura, y hay un proyecto interesante ahí que es retomar lo que era el semanario Marcha y el semanario y la perspectiva latinoamericanista de Marcha, con Hugo Alfaro y varios periodistas, Héctor Rodríguez, Carlos María Gutiérrez, entre otros. Se reencuentran con sus amigos, los músicos Aronian y Daniel Biglietti, que ustedes conocerán seguramente, y vuelve a integrar el comité editorial de Gaceta Universitaria en un rol más, digamos, más del comité académico, pero no en la gestión directa. Y es este semanario Brecha, en realidad, el que retoma la herencia dejada por Marcha, una vez muerto además Quijano, que era el gran mentor de Marcha, ¿no? Entre el 87 y el 89 forma parte de la Comisión Nacional Pro Referéndum, que fue constituida para revocar la ley de caducidad que amnistió a los militares por los crímenes de la dictadura, ¿no? Entonces hubo toda una movilización social muy fuerte en aquellos años, para impedir el juicio de los militares durante la dictadura. Mantuvo su compromiso con la izquierda, apoyó al Frente Amplio de modo explícito en sucesivas elecciones, Frente Amplio como la coalición, digamos, que unifica, que integra a todas las fuerzas de izquierda, de centro izquierda en el país, desde el año 71 hasta la fecha. Bien, aunque ha marcado siempre matices y diferencias. Por ejemplo, fue muy crítico de las plantas de UPM, de las forestales, digamos, de las plantas de producción de celulosa, en el primer gobierno ya de Tabaré Vázquez del Frente Amplio a partir del año 2005, bueno, por el modelo de monocultivo que generaba esta producción de plantas de celulosa, etcétera. Bueno, y entre otras cosas también sigue publicando muchísimos textos y libros que ustedes conocerán, el libro de los abrazos, Mujeres, otros sobre el fútbol, bueno, muchísimos, más de creo que son 40 textos, ahora lo repasamos, y funda su propio sello editorial en Montevideo, las ediciones del Chanchito, que le llamó así porque él se identificaba mucho con el chanchito y lo dibujaba, ¿no? El chancho es a ver, traducime, Víctor, es el puerco, ¿no? El porquiño. Porquiño, ediciones de Porquiño, ¿no? Y que le permitía también supervisar los aspectos de producción de su obra. Bueno, finalmente obtiene numerosas distinciones y doctorados honoris causa en la Universidad de La Habana, El Salvador, Universidad Veracruzana en México, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Buenos Aires, de Guadalajara, Universidad Nacional de Misiones, entre otros, además de los premios Casa Las Américas de Cuba, el American Book Award, el Stick Dagerman y otras, prueba del prestigio global del autor, ¿no? En 2008 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo y también ciudadano ilustre del Mercosur. Fue el primer reconocimiento que esta entidad regional del Mercosur, el Parlamento del Mercosur, otorgó a un ciudadano de nuestros países. Y bueno, muere el 13 de abril de 2015, fue velado con honores en la sede del Poder Legislativo uruguayo, ¿no? Publicó más de 40 libros a lo largo de
su trayectoria, ¿no? Pero si la idea es meternos un poquito en las venas y obviamente para conversar un poquito de este libro en particular, y de algunas cuestiones que están abiertas, sobre todo, bueno, que son objeto todavía de interpretación, de discusión, etcétera. Decíamos esto, el origen del término de venas abiertas lo toma Galeano, lo dice en una entrevista en el año 85, cuando vuelve al Uruguay, de John Dos Passos, que es un escritor norteamericano que describe un amanecer en España en un trabajo que se llama Rocinante vuelve al camino, del año 1922, que dice que el amanecer era como una vena abierta, ¿no? El amanecer que había visto en ese momento, y esto le quedó muy marcado, y es digamos, la metáfora que elige Galeano para, justamente para ilustrar, para titular este libro. El seminario que les decía hoy, bueno, hay mucha cosa en internet, obviamente, si quieren seguir, programas de Felipe Piña, el argentino, programas uruguayos, bueno, biografías de muy distinto tipo, ¿no? Y autores. Y este seminario que se llama Las Venas Abiertas de América Latina y 50 años del debate político en América Latina, de junio del 2021, realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, del que yo voy a tomar, y he tomado varias cuestiones, ¿no? Y acá lo interesante también es que en la Universidad de la República, una vez que fallece Galeano, y por iniciativa también de su esposa y con la colaboración de muchos amigos y compañeros, etcétera, donan el archivo de Galeano al Archivo General de la Universidad, y después les puedo pasar bien la dirección, pero se llama así, archivos.documentales.udelar.edu.uy, después lo podemos ver, ahí está digitalizado buena parte, si no todo, el archivo personal de Galeano, ¿no? Con las ediciones incluso manuscritas de muchísimas de sus obras, varias ediciones, porque además él era muy obsesivo y revisaba, ¿no? Decían hasta 8, 9, 10 veces los textos antes de publicarlos. Bueno, y hay cartas y hay, bueno, dedicatorias de sus libros, bueno, notas de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice también varias fuentes que la esposa, ¿no? Contribuyó en mucho al estilo de Galeano, sobre todo en Memorias del Fuego, ¿no? Ese estilo que él toma más de escribir en tipo viñetas, ¿no? Textos cortos y concisos y contundentes, y que ella digamos, lo reconoce también, lo ayudó mucho a sintetizar y a tener ese estilo propio de escritura que se consagra sobre todo, no tanto en Las Venas, pero sí más bien en Memorias del Fuego y en obras posteriores, ¿no? En la trilogía de Memorias del Fuego. Bueno, el texto en sí, decíamos, lo presentó al Premio de Casa de las Américas en 1971, inclusive. Ahí hay toda una discusión, hay una intervención en este seminario de Carlos Aguirre, donde un escritor también cubano, pero que está, creo que en México actualmente, o en Estados Unidos, Universidad de Oregon, pero el premio solo logra una mención, ¿no? A pesar de que era un texto formidable, perfectamente podría haber ganado el premio, creo que era el premio Ensayo de Casa de las Américas, pero lo termina ganando otra obra de mucho menor relieve. Y eso, bueno, este autor cuenta que tuvo que ver mucho con el contexto de la época, a pesar de que Galeano tenía mucho, ya conocía Cuba, conocía digamos, se había solidarizado con la Revolución Cubana de múltiples maneras, había entrevistado al Che Guevara en el año 63, 64, ¿sí? Y era muy respetado también y muy querido, ¿no? Sobre todo Fernández Retamar, Roberto Fernández Retamar, que estaba en Casa de las Américas, entre otros grandes, digamos, intelectuales, pero termina privilegiándose una mirada más política, ¿no? Fueron años duros también en ese momento en Cuba, y Galeano no gana el premio, pero en los años siguientes Casa de las Américas le publican el libro, pero como mención, digamos, ¿no? Como premio principal en esa categoría, y más adelante va a ganar también otros premios, pero bueno, él quedó un poco molesto, bueno, quizá, o tenía expectativa de poder ganar ese premio y no lo ganó. Hay una discusión sobre el estilo de las venas abiertas, ¿no? Que yo no me voy a meter porque además no soy especialista tampoco en estas cuestiones, pero ¿qué es las venas abiertas, ¿no? En términos de estilo, ¿es un ensayo? ¿Es una crónica?
política, es parte de lo que se ha llamado periodismo político. Ahí hay un texto también de Roberto López Belloso que va un poco en esa línea, que dice que lo que hacía Galeano fundamentalmente era ¿no? el nuevo periodismo o el periodismo político, desde un estilo obviamente propio. Es divulgación. Él dice también más adelante, yo lo que quería hacer era también algo de divulgación, ¿no? Déjenme ver a ver si tengo acá la frase del propio Galeano, donde dice justamente esto, ¿no? Que él quería hacer un trabajo de divulgación, pero conectando con, como si fuera, ¿no? Una obra de amor o una historia de piratas, ¿no? Bueno, ahí, después lo voy a encontrar. Después, bueno, es por eso, está la discusión, decíamos, del estilo, digamos, ¿no? Por dónde clasificar, ¿no? Yo me parece que hay un debate todavía abierto. Y claro, no era, y era difícil, muy difícil de encasillarlo, porque además hay un estilo propio, no era estrictamente historia, no es un libro de historia, no es un libro estrictamente de literatura, no es una novela, no es un libro de antropología, no es un libro claramente de ciencias sociales. Entonces, eso ha generado también algunas dificultades de interpretación y algunas dificultades también en lo que fue la relación también de las ciencias sociales o de las universidades o de las academias en relación a la obra de Galeano, que ha sido una relación un poco tensa, un poco distante, ¿no? De no reconocimiento. Bueno, y bueno, tiene que ver quizás, podemos ver ahora alguna interpretación sobre por qué puede haber sucedido eso, pero Galeano lo dice claramente, ¿no? En el prólogo del año 78 que le hace a Las Venas, que él quiere escapar de dos extremos, ¿no? Tanto el academicismo propiamente de muchas de estas obras de economía política, de historia, porque eran muy aburridas, porque eran muy densas, porque porque no lograban conectar con el sentido común, ¿no? Pero también dice, quiero evitar la literatura militante, que es una literatura para convencidos, ¿no? Que también es muy aburrida. Entonces se mueve entre esos dos extremos. Las fuentes que trabaja en realidad en el libro son muy diversas, ¿no? Digamos, está toda la discusión, decíamos, con Víctor, de la teoría del estructuralismo, de la CEPAL, de una perspectiva más de economía política. En el caso brasileño, una referencia ahí sin duda es Celso Furtado, ¿no? Uno de los referentes de esas perspectivas, pero él va a dialogar sobre todo con las perspectivas después de las teorías de la dependencia, sobre todo en las versiones más críticas, ¿no? Con algunos autores como Teotonio dos Santos, bueno, entre otros autores, pero también va a recuperar autores de la historia más crítica, digamos, de América Latina, Sergio Bagú, por ejemplo, el argentino, André Gunder Frank, que es uno de los que inicia también el alemán, que inicia las discusiones de la teoría de la dependencia, el propio Darcy Ribeiro, bueno, Daniel Vidarte en Uruguay como antropólogo, Vivian Trías más historiador, etcétera. O sea que hay también hay economistas, hay antropólogos, hay historiadores en todas esas fuentes, pero al mismo tiempo no se puede encasillar, digamos, en una disciplina o en un estilo solo, ¿no? Entonces, es claro que hay un trabajo original, muy original en el trabajo de Las Venas. Él construye su propia síntesis, logrando traducir en un lenguaje muy llano y muy ameno, excelentemente bien escrito, ¿no? Por eso hay que leerlo para darse cuenta, sin duda, cuestiones que eran de mucha complejidad y que quedaban un poco encerradas en ámbitos más bien académicos, muy, muy restringidos, ¿no? Y que tampoco, esto es importante, no había hasta ese momento, hasta Las Venas Abiertas, una obra como la que hace Galeano, que diera cuenta de una perspectiva de la historia, digamos, contemporánea, desde la conquista por lo menos hasta nuestros días, pero ya no hecha con un alcance nacional, digamos, con una perspectiva de cada estado-nación, brasilero, argentino, uruguayo, venezolano, lo que fuera, sino con una perspectiva propiamente latinoamericana, y además de ese repaso histórico de esos prácticamente 500 años, no todavía, pero también llegando con cuestiones hasta
la actualidad, ¿no? Actualmente, bueno, se puede decir que Las Venas tuvo una amplísima circulación a nivel mundial, lleva más de 77 ediciones y comercializados más de 2 millones de ejemplares. Es el libro más vendido de la editorial Siglo XXI, ¿sí? que lo publica también a Galeano. Fue traducido a más de 20 idiomas, Las Venas, hasta el propio Esperanto, ¿no? El idioma, el Esperanto. Y más allá de lo cuantitativo también, abundan ejemplos de su impacto en canciones, en ensayos, en expresiones militantes. Tuvo una importancia también muy grande para el movimiento zapatista en los años 90 en México, donde el propio subcomandante Marcos y los dirigentes del ZLN lo tenían como una referencia. Había un comandante que se pone el nombre de Galeano justamente en homenaje a Galeano. Leían Las Venas Abiertas en las selvas de Chiapas, ¿no? Con el movimiento de los Sin Tierra en Brasil pasó algo parecido. Bueno, entre otras cuestiones que dan cuenta de esa influencia muy fuerte de Las Venas Abiertas en muchísimos años hasta el día de hoy. Se lo regala el libro, también ustedes habrán escuchado esto, conocido, Chávez se lo regala a Obama el libro en una de las visitas de Obama a Venezuela, y eso generó todo un impacto también mediático. Y además, lo que el propio Galeano reconocía, fue un libro ampliamente censurado por las dictaduras en América Latina, cosa que a él le enorgullecía mucho, ¿no? Bueno, después va a decir, por ejemplo, ¿por qué esta interpretación de... A ver, ahora vamos un poquito a algunos contenidos después del propio texto, pero hay una discusión ahí de por qué quizás no tuvo esta llegada, digamos, tanto a las ciencias sociales. Era un momento en que las ciencias sociales y humanas en general se estaban institucionalizando más en las universidades en América Latina, o empezaban y había una disputa justamente contra el ensayismo, ¿no? Contra lo que se entendía como la tradición del ensayo, y que eso influyó, se identificó más a Las Venas Abiertas como un libro más de divulgación ensayístico, que propiamente como un libro que aportara, digamos, en el campo de la historia, de las ciencias sociales, humanas, etcétera. Y yo creo que sí, que aporta mucho. Hay más dice Galeano, de 400 citas, ¿no? de textos, de mucha erudición también, investigaciones muy, muy recientes para ese momento, o más antiguas, pero muy actuales y muy críticas, y él hace una propia síntesis original, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo una fuente de discusión. Y está la discusión esta, que lo hemos hablado también con Víctor en algún momento, y aparecía en este seminario, de cómo ubicar a Galeano, tomando por ejemplo a Ángel Rama con aquel texto clásico de La Ciudad Letrada, ¿no? Y de hecho Galeano sale de ese círculo de La Ciudad Letrada, ¿no? Rompe con ese círculo justamente con esa pretensión de llegar a un público mucho más amplio, mucho más... ya uno podría incluso pensar en Gramsci, ¿no? Cuando él dice, bueno, de lo que se trata en realidad es de partir del sentido común, ¿no? De las clases populares, etcétera, y dialogar con ese sentido común, ¿no? Con esas concepciones del mundo, para elevar digamos, el sentido común a un buen sentido, ¿no? Esa conversión, digamos, esa relación entre teoría y práctica, la conversión de alguna forma de la teoría en un poder de acción, digamos, y de comprensión de la propia gente, digamos, de a pie, ¿no? Bien, entonces eso claramente lo logra Galeano, ¿no? Acá está, ¿no? En palabras del propio Galeano, Las Venas Abiertas fue un pretendido manual de divulgación que hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas, ¿no? Ese fue un poco como él mismo lo definía en su momento. Bueno, y van a aparecer acá en el texto, ahora nos metemos un poquito en eso, varias discusiones, obviamente, la cuestión del desarrollo y la disputa con el subdesarrollo, la cuestión de la conciencia histórica de América Latina, ¿no? Bueno, el periodismo testimonial de fines de los 60, las formas de hacer y concebir la política de aquella vieja nueva izquierda, ¿no? Que se presentaba en aquellos momentos. Hay una influencia claramente muy, muy fuerte, ¿no? También de la Revolución Cubana, pero también de otros movimientos
que se estaban dando en movilizaciones, en rebeliones, en procesos revolucionarios en América Latina. Galeano era amigo, por ejemplo, de Allende, ¿no? De Salvador Allende en Chile desde antes de Salvador Allende ser presidente, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice Jimena Espeche, que es una argentina, leo algún fragmento de lo que plantea ella en relación a las venas. Dice, es un clásico de la literatura latinoamericanista, entre el ensayo de interpretación, el manual de economía política, narrado con los tópicos de la narrativa del boom literario, ¿no? Latinoamericano. Acompañó la discusión sobre el dependentismo, ¿no? Sobre esta idea de que en realidad nuestros países son países dependientes, ya no son dependientes de los países centrales, del capitalismo central, de Europa, de Estados Unidos, y donde él va a plantear muy fuertemente esta categoría del imperialismo vigente a lo largo de toda digamos, la historia de la conquista y de los periodos también de la independencia de nuestros países hasta la actualidad. Bueno, el análisis de la región como una especificidad dentro de las relaciones del capitalismo mundial, las luchas antiimperialistas, entre otras cosas, ¿no? De una impresionante eficacia, dice Jimena Espeche, aún hoy interpela y conmueve, nadie queda fuera de su influjo, ¿no? Y hay otra valoración acá también de Claudio Katz, que es un economista argentino, que está en este seminario que les contaba, hasta la exposición de él también. Él dice, hay 4 aportes, por lo menos, de las venas. Él viene de la economía política y viene de esas teorías de la dependencia que planteaban justamente esa idea de que la burguesía nacional en América Latina era una burguesía dependiente de las burguesías centrales, ¿no? O de las oligarquías propias, digamos, y centrales, y por lo tanto las burguesías no tenían capacidad de lograr reformas democratizadoras, ni reforma agraria, ni un estado de bienestar, ni mucho menos en nuestros países. Por lo tanto, había que romper justamente con esa dependencia y con esa idea de subdesarrollo a través de una revolución, ¿no? Básicamente estaba la idea, claramente, de la revolución socialista como un proceso, ¿no? No como algo mágico, pero donde también había que romper justamente con el colonialismo, ¿no? Entonces América Latina, en el libro de Galeano, él lo dice claramente, ¿no? Ya en el párrafo, en la introducción, digamos, 120 millones de niños en el centro de la tormenta, dice así, nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena, nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia, ¿no? La alquimia de transformar, digamos, el oro, de creación del oro, en la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, que fue la mina del oro, digamos, en Bolivia, donde extrajeron la plata, perdón, de esa región, los españoles fundamentalmente, Zacatecas en México, Ouro Preto en Brasil, cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre, de la sal, y de la selva amazónica del caucho. ¿No? El nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, internas, digamos, dominantes hacia adentro, pero dominadas desde afuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una especie de presentación, de resumen de por dónde va a ir, digamos, el análisis de las venas abiertas, que es una historia en todo caso de ese despojo, digamos, de un continente riquísimo a lo largo de todos estos siglos, digamos, articulados primeramente en relación con la potencia colonial de Portugal y de España, luego Inglaterra, luego también los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para el libro, a ver, simplemente en términos de claves de lectura, como me decía un poquito hoy Víctor, ¿no? Tiene 2 grandes
partes. Una es la primera parte, la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, la dialéctica que hace jugar la pobreza del hombre como, pues, hoy diríamos, no, del hombre o de la mujer, digamos, no, obviamente, como resultado de la riqueza de la tierra. La fiebre del oro, la fiebre de la plata, va a ser esta primera parte. Hay otro capítulo, subcapítulo, el rey azúcar y otros monarcas agrícolas, en todo este periodo, digamos, de la economía primarizada latinoamericana, ¿no? Una economía primaria de fuentes primarias, no industriales, etcétera, que esto ha sido una constante, el predominio del extractivismo de nuestros recursos naturales y de nuestras riquezas a lo largo de toda la historia. Y las fuentes subterráneas del poder, el tercer punto de esta primera parte, el cobre en Chile, bueno, toda la cuestión de las minas, el hierro, bueno, en Brasil, el petróleo, etcétera, ¿no? Y cómo hay una dependencia de las grandes multinacionales en relación a estas riquezas naturales de nuestra América Latina. En la segunda parte se llama así, el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Entonces, una primera parte dice con la historia de la muerte temprana, ¿sí? Vinculada más al papel de Inglaterra, digamos, en relación a América Latina. La guerra del Paraguay también, que fue una guerra, ¿no?, genocida, fratricida entre Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay de aquellos años, en el siglo XIX, que Galeano coloca con mucha fuerza. Bueno, porque había que, digamos, derrotar esa experiencia de un desarrollo más o menos autónomo que había logrado Paraguay en ese momento, y entre otras cuestiones, y todo el papel que significó el nuevo imperialismo, digamos, de los ingleses en el siglo fundamentalmente XIX en América Latina. Y la última sección, la estructura contemporánea del despojo, que habla justamente de los procesos más recientes, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Las grandes multinacionales, eh, etcétera. Esto vinculado también a procesos de rebelión, de resistencia, de rebeliones populares, pero como por ejemplo la Revolución Boliviana en los años 50, ¿no? Lo que pasó también en Guatemala, la propia Revolución Cubana, etcétera, pero también el imperialismo norteamericano invadiendo claramente a nuestros países, sobre todo en América Central, y siendo un actor fundamental después, digamos, en el Plan Cóndor de nuestras dictaduras en América Latina. Y termina el texto básicamente con una referencia a la cuestión de la integración latinoamericana, que no es una discusión identitaria, ¿no? Eso es interesante, no es un énfasis en la identidad de América Latina como base para la integración, sino que tiene más que ver con la necesidad de transformaciones económicas, sociales y culturales que pueden llegar a posibilitar una integración de nuestros pueblos de América Latina, como lo expresa claramente Galeano, era el ideario de Simón Bolívar, ¿no? Cuando lucha por la emancipación en la lucha contra España, también contra el Imperio Portugués, esa idea de la patria grande, ¿no?, que después termina fracasando, digamos, por los intereses también extranjeros de Inglaterra, de Estados Unidos, pero también por las propias contradicciones internas de nuestras clases o de nuestras relaciones de colonialismo interno, se podría decir, junto con otros autores en nuestros países, ¿no? Y ya intentando ir redondeando, ¿no? A ver, valoraciones, por ejemplo, de Katz, este economista que yo les decía hoy, argentino, identifica 4 aportes en las venas. La primera, este despojo de los recursos naturales que mencionábamos recién. La segunda, la explotación de la fuerza de trabajo, digamos, tanto indígena en su momento como esclava, como después propiamente de los trabajadores, bajo la forma de salario, bajo diversas formas de explotación del trabajo, con una precarización del trabajo muy grande. Las resistencias de los pueblos, esto es un elemento que es interesante, no es una mera descripción de las limitaciones al desarrollo, sino que alumbra, ¿no? Se refiere a diversas resistencias y construcciones desde los sujetos colectivos, las luchas de las mujeres, de los indígenas, de los esclavos, de los trabajadores, etcétera, a lo largo de toda esta historia.
Y bueno, y el proyecto justamente de la emancipación latinoamericana, a partir de todo ese análisis, donde va a reforzar esta cuestión de la integración latinoamericana como un elemento central, pero donde hay que ir hacia una ruptura de esa dependencia, de ese subdesarrollo capitalista dependiente, ¿no? ¿Qué dice Katz en relación, hoy por hoy, yo comparto en general esto que él trae, cuál es la vigencia hoy de algunas de estas cuestiones que Galeano va a plantear en el libro? No es un libro que se remita solo a la economía, ¿no? Eso es importante, ya lo dijimos, es economía, en todo caso economía política, pero incorpora toda otra serie de elementos de análisis de la historia, de la antropología, el campo literario, el ensayo, etcétera. Entonces, ahí Katz dice, bueno, sí, hay cosas que siguen vigentes, el extractivismo sigue vigente en América Latina, incluso agravado por algunas acciones de los gobiernos progresistas y en estas últimas décadas, y también por la presencia del capitalismo chino, digamos, que ha tenido una presencia cada vez más fuerte en nuestros países. Hay un repliegue de la industria en Sudamérica, dice Katz, en estos años posteriores, digamos, a las venas, ¿no? En estos 50 años, pero sobre todo en estas últimas décadas, y a una especialización de Centroamérica en eslabones básicos, muy primarios, de una cadena global de valor, las famosas maquilas, por ejemplo. Tercer lugar, dice, hay un agravamiento del desempleo y la precarización laboral, con enormes contingentes de pobreza y un deterioro de las condiciones de la clase media. Podríamos agregar además a todo esto el avance, ¿no?, de las fuerzas conservadoras y de derecha. Ustedes conocen muy bien de esto en Brasil, pero lo podemos ver también en Argentina, etcétera. La cuestión de la deuda externa, ¿no?, que por algún momento pareció que era un tema cerrado en América Latina y al que Galeano da mucho énfasis en ese momento, pero que ha vuelto a ser una pesadilla muy fuerte en América Latina, y las agobiantes crisis del capitalismo dependiente, dice Katz, que se suman, digamos, a un capitalismo que agravó, ¿no?, sus características más excluyentes y con menor contenido civilizatorio y de desarrollo, ¿no? De lo que incluso uno podía pensar, podía tenerlo en aquellos años 60, 70, un capitalismo mucho más destructivo y bueno, y tenemos a la vista la cuestión de las guerras actuales en Palestina o en Ucrania, etcétera, ¿no? Y estas disputas hegemónicas que se están dando actualmente. Bien, una última cuestión que a mí me resultó interesante para no aburrir. Víctor, no sé si estoy muy pasado de tiempo, pero Estás bien, estoy continúa, bien. tranquilo. Estoy controlando acá 50 minutos más o menos, pero no quiero extenderme demasiado para no aburrir. Dos cosas, ¿no? Hay una cuestión acá que a mí me resultó interesante ahora releyendo, es cómo Galeano entiende la cuestión de la historia, o la filosofía de la historia, digamos, en las venas abiertas. Y en algunos casos, algunas lecturas, bueno, lo han criticado porque parecería que hay una lectura un poco lineal, ¿no? De que la dominación en estos 500 años ha sido más o menos similar, ha cambiado un poco algunas formas, pero no en lo sustancial. Yo creo que no es eso lo que está planteando Galeano, pero sí hay una lectura, me parece a mí, interesante desde el punto de vista de la conexión de las necesidades, digamos, de transformación del presente y del futuro, en términos de proyectos utópicos, ¿no? Eh, del capitalismo y de esta dependencia, ¿no? De esta miseria, de esta exclusión, de este subdesarrollo, etcétera, que nos sigue, de esta precarización del trabajo, etcétera, de estos golpes de Estado, pero que se ancla también en una relectura de la historia que en mi caso me hizo acordar un poco a la obra de Walter Benjamin. Es un autor que yo vengo siguiendo hace un tiempo, y sobre todo su concepción del tiempo histórico, y es una concepción que reniega mucho de esta idea del progreso, ¿no? De esta idea de un tiempo vacío, un tiempo que sería homogéneo, que es el tiempo básicamente que, en todo caso, que Galeano describe muy claramente acá, o esta temporalidad del capitalismo, del imperialismo, de la dominación, del saqueo, ¿no? Pero hay otra perspectiva del tiempo que se disputa con esa, y es una perspectiva de un tiempo mucho más cualitativo, mucho más rico,
mucho más vital, y que está también en la pretensión del propio Galeano de recuperar justamente esta historia, digamos, contrahegemónica, o esta historia que fue ninguneada, que fue escondida, que fue derrotada, ¿no? Porque acá hay muchas derrotas también, y es parte de alguna forma de lo que Galeano intenta recuperar, no solo esa dominación, sino también esas resistencias y luchas que existieron y que fueron derrotadas, en todo caso en su momento, pero que tienen muchos legados para la actualidad, digamos, ¿no? Entonces por ahí dice, incluso en el, esto lo trae también Jiménez Peche, ¿no? En el, un poco con algunas cuestiones que Michel Lowy decía, que bueno, yo estudié también un poco, estudié con él en el postdoctorado, pero que tiene que ver con el ángel de la historia, con aquella imagen del cuadro de Paul Klee, ¿no? Donde el ángel de la historia en realidad solo puede mirar al pasado, y no puede darse vuelta porque hay una tempestad que le arrastra sus alas y no le permite darse la vuelta hacia el futuro, digamos, y solo va viendo ruinas que se van acumulando, digamos, con el paso del tiempo. El ángel no puede ver el futuro, solo las ruinas que se acumulan, mientras la tormenta del progreso le hace ir sin parar hacia adelante, ¿no? Y acá hay una analogía, podemos pensar con Galeano, aunque Galeano no habla de Benjamin directamente, pero dice, en la versión de Galeano, el ángel es el profeta de la historia que finalmente anuncia lo que será, ¿no? Es decir, hay un mayor optimismo, si se quiere, en el ángel de la historia en Galeano, que ya anuncia lo que podrá ser en términos de transformación de esa realidad, que parecería en algún momento como que ese futuro estaría un poco a la vuelta de la esquina. Yo creo que tiene que ver con el periodo histórico, esto que hablábamos hoy, ¿no? Con ese periodo donde se pensaba y se creía que la revolución iba a llegar y se iba a hacer todo lo posible para que llegara y que transformara nuestras realidades. El mejor ejemplo era las venas abiertas digamos, la propia revolución cubana, ¿no? Que había demostrado que era posible una revolución antiimperialista, nacionalista, popular, en los países en un país de América Latina. Esto también en la experiencia de Allende, en Chile, etcétera. Entonces había un cierto optimismo en ese sentido, que después, obviamente, tampoco Galeano podía prever lo que iba a suceder después con las dictaduras y las transformaciones, digamos, en el capitalismo, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión acá con el matiz, no había muchos matices, ¿no? Después está aquello que dice alguien, a la mierda con el matiz, ¿no? Porque en realidad no se trataba de eso, a pesar de que la lectura no es una lectura unilineal, ¿no? Me parece a mí, es una lectura compleja, ¿no? Logra plantear las alternativas no como cuestiones mágicas, sino como cuestiones que son históricas y son muy, muy, muy complejas y muy, muy demoradas y muy dolorosas, ¿no? Entonces, nada, eso me parecía que está en la página 11, por ejemplo, decíamos, de la presentación, dice así: los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado, ¿no? Acá está, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será, ¿no? En esto está un poco el diálogo con esta tesis que Benjamin enuncia en su tesis sobre el concepto de historia, en particular en relación al ángel de la historia, es la tesis a la que parecería, aún sin citarlo, estar aludiendo Galeano, pero esto tiene mucho que ver con otra cosa que me parece que tiene que ver con parte de algunas de cosmovisiones indígenas, particularmente el mundo aymara, donde esto también Galeano lo trae muchas veces, ¿no? Como para la tradición aymara o incluso quechua, u otras tradiciones, digamos, de los pueblos originarios, los muertos, digamos, no están muertos, ¿no? Permanecen de alguna forma vivos entre nosotros, y sobre todo permanecen vivos, digamos, los proyectos por los que lucharon, la cultura que digamos, que
la que hicieron uso y que crearon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de mirar hacia el pasado para reencontrarse justamente con esas víctimas de la historia y con esos proyectos que fueron efectivamente derrotados y sacrificados, digamos, en nombre de un capitalismo y de una no neoliberal cada vez más excluyente, digamos. Y termino con esto de la autocrítica, porque después se ha hablado mucho de, bueno, hay un texto ahí, perdón, en el desorden, pero hay un texto de un brasileño, Rodrigo Pato Sá Mota, de la Universidad Federal de Minas Gerais, que dice la recepción de las venas abiertas en el campo político brasileño, que dice esto que me parece que es interesante, al analizar la recepción y la circulación del libro más célebre de Eduardo Galeano en el Brasil, es sin duda el libro más célebre de las venas, no lo dijimos, pero lo es, editado en portugués en el año 78, vean ustedes que además en la propia dictadura, traducción de Eric Nepomuceno, creo que era amigo además de Eduardo, por la editora Paz y Tierra, el libro alcanzó largo suceso y numerosas ediciones desde entonces, más de 50 ediciones tiene en Brasil. La obra y el autor se volvieron una referencia obligatoria en los círculos de izquierda, contribuyendo para divulgar no solo apenas valores caros a ese universo, importantes para ese universo, por ejemplo el antiimperialismo, como también para presentar a los brasileños el propio concepto de América Latina, ¿no? Dice este autor que en realidad, claro, no había muchos textos que pudieran dialogar desde esa perspectiva de América Latina, en el caso de Brasil, como tampoco lo había en muchos los países, digamos, de habla hispana o de otras lenguas en América Central, el Caribe, etc. Más recientemente dice, en medio de la batalla cultural que abrió camino al giro político radical de la derecha, Galeano se volvió un albo, ¿no? Un objetivo para los actuales intelectuales públicos de la derecha, que lo atacaron como uno de los símbolos de la cultura de izquierda a ser destruidos, ¿no? Y acá claramente está el texto, bueno, la perspectiva de Vargas Llosa y de Montaner en estos libros que se han divulgado, el perfecto manual del perfecto idiota latinoamericano, ¿no? Donde incluso le dedican algún capítulo al propio Galeano y a las venas abiertas, ¿no? Cosa que Galeano no le haría mella, me imagino, en todo caso quizás lo tomaría como un elogio, ¿no? Finalmente, la cuestión de la autocrítica. Hay unas declaraciones que hace Galeano en la Feria del Libro de Brasilia, unos años antes de morir, donde dice que en realidad, bueno, lo de las venas abiertas era como un libro que ya había cumplido un ciclo, bueno, que él en realidad en ese momento no sabía demasiado de economía política, que era un libro muy pesado, ¿no? Que no lo volvería a leer, bueno, sí, básicamente va un poco por ahí. Curiosa la crítica que hace, ¿no? A la pesadez de los libros, digamos, que yo no creo que sea así, pero era la misma crítica que él dirigía a algunas de las obras que sí, efectivamente, eran muy densas y que él, bueno, las leyó, digamos, de pie de cabeza para ir construyendo, digamos, el esqueleto y el argumento de las venas. Pero en realidad uno dice también, ¿no? Si pasan 50 años prácticamente después de tu obra, bueno, y es obvio que el mismo Galeano podría tener y debería tener una perspectiva crítica, digamos, obviamente, porque él no es el mismo, porque pasó mucha agua abajo del puente, como decimos, porque, bueno, el mundo también se ha transformado. Entonces, bueno, más que negar, digo, porque después esto generó toda una repercusión mediática, ¿no? En diversos medios de prensa del mundo, e intelectuales de derecha, que dicen, bueno, en realidad miren ustedes lo que significaba las venas abiertas, ¿no? Era, para todo el universo de la izquierda latinoamericana, es un libro sobre el que el propio autor dice que no sirve para más nada, ¿no? Y, y esto no es el espíritu de lo que dice Galeano. Hay una conversación, acá termino con esto, de Jorge McFood, ¿no? Que es un intelectual que está en Estados Unidos, amigo de Galeano, y dice algo así, lo entrevista a Galeano,
y le pregunta, bueno, ¿por qué esto que ya dijiste ahora públicamente, tú me lo habías contado personalmente, yo no lo conté, porque fue algo dicho en confianza, pero ¿por qué lo dijiste, no? Le pregunta un poco eso, y además Jorge McFood reivindica que para él seguía siendo un libro valiente y removedor, y dice Galeano, ¿no? Dice, ladran Sancho, esta imagen del Quijote, ¿no? Ladran Sancho, es la prueba de que escribir sirve al menos para despertar celebraciones y protestas, aplausos y también indignaciones. El libro escrito hace décadas sigue vivo y coleando, lo dice Galeano, ¿no? Después de esa supuesta autocrítica que había hecho o que se tomó como tal, simplemente tengo la honestidad de reconocer que a esta altura me resulta un estilo pesado, en el que me cuesta reconocerme ahora que quiero ser cada vez más breve y volandero. Volandero de volar, ¿no? Con Vargas Llosa nada que ver, digamos, claro, no tengo nada en común con Vargas Llosa, con Vargas Llosa actual, digamos, más neoliberal, etcétera. Y le dice, Jorge, ¿no crees que tu autocrítica, valiosa por demás, está siendo explotada con intereses ideológicos? ¿O acaso hemos llegado al fin de la historia y ya no vemos injusticias y explotaciones por ninguna parte? Dice Galeano, ¿no? Como alguna vez supo decir Figueres, que era presidente de Costa Rica, aquí lo que anda mal es todo, diciendo, bueno, no hay cosa que ande muy bien, ¿no? Tampoco uno repasa los libros, paréntesis, de Galeano, El mundo patas arriba, por ejemplo, uno de sus últimos libros, bueno, sigue siendo una crítica feroz, digamos, del capitalismo y de la dependencia, de la guerra, etcétera, ¿no? Le dice Galeano, podés transcribir lo que quieras, creo plenamente en tu talento y en tu honestidad, le dice a McFood, las demás voces que se han lanzado contra mí y contra las venas abiertas están gravemente enfermas de mala fe. Termina el reportaje, ¿no? Un poco para matizar y colocar, me parece, en un lugar más adecuado esto de la supuesta negación de Galeano, que yo creo que no es tal, ¿no? Hay una especie, en algunos puntos de autocrítica, pero en otros aspectos hay un reconocimiento del propio Galeano de cierta validez, aunque el libro pueda tener algunos errores históricos que él mismo los reconoce, o algunas inexactitudes, la vigencia, digamos, en buena medida, de muchos de los postulados de las venas abiertas. Agradezco la atención, pido disculpas, me extendí un poquito, Víctor. Pues gracias, Alejandro. Gracias a ti. Muchas gracias. Voy a hablar un poquito en portugués para que me entiendan. Yo creo que Sí. te entienden, pero igual. Disculpas. Não, perfeito. Então, te agradeço tua apresentação, que foi, bom, foi extraordinária, porque você nos fez transitar pela biografia, que justamente essa biografia explica e explicita, né, questões estruturais do texto de Las Venas Abiertas de América Latina, ou seja, esse caráter ensaístico, esse caráter livre, né, que realmente ele faz jus àquela questão da economia política, ou seja, não é economia tosca e burra, mas uma reflexão sobre a economia encharcada de todas as suas componentes complexos políticos, vivenciais, humanos, né? Não é só técnica apenas, né? E você mostra muito bem como esse texto foi sendo gestado por um espírito muito livre, né? Você explicita muito bem como era um livro pioneiro na época para a questão das ciências sociais, né? Tendo em vista que ele traz uma bibliografia muito recente, ao mesmo tempo escrito por um jornalista, né? Ao longo das páginas de Las Venas Abiertas da América Latina, encontramos o eu que está viajando enquanto pesquisa e entrevista os sujeitos que sofrem essa opressão na América Latina, quer dizer, ele viaja para o México, viaja para o Paraguai, viaja pelo Uruguai, e ele vai dizendo como é a pessoa com a qual ele fumou um cigarro, tomou um café, o lugar onde ele dormiu, né? Tem essa pegada muito literária, que acho que é muito valioso que você tenha levantado a questão do contato realmente com um dos nossos maiores escritores, não apenas uruguaio, que é Juan Carlos Onetti, né? Que para quem leia Las Venas Abiertas da América Latina vai encontrar uma dicção muito literária, né? De fato, a abertura
o primeiro parágrafo de Las Venas Abertas da América Latina, eu acho, é uma das grandes páginas do livro, né? Já começa muito literária, tá? E depois ele vai transitando, né, por essa questão. Então, você revelou muito bem a escrita desse texto, né, que justamente se relaciona com a figura do Eduardo Galeano, né, como você mostra que foi uma das figuras mais importantes e paradigmáticas para o pensamento latino-americano, né? E realmente, como você falou, desses 5 capítulos que compõem Las Venas Abertas da América Latina, que é a história que, justamente como você enfatizou muito bem, não se trata de uma intra-história de cada país, né? Mas justamente ele faz jus ao conceito da América Latina, no sentido de que ele paira, né? Ele não entra nas especificidades muito concretas de cada processo histórico, mas ele paira, sim, transitando por essa ideia de América Latina, ou seja, buscando o que faz com que nos reconheçamos em alguma coisa mais maior, abrangente, né? Desses processos latino-americanos, né? E como você mostra essa história do colonialismo, da exploração, de como nossas independências já nasceram mortas, né? Quando ele abre a segunda parte do livro, como você expõe muito bem, e depois o momento histórico em que ele se encontra nessa América Latina explorada, espoliada, a questão das lutas, e como você falou muito bem, um livro escrito em 1971, e ele percebe 7 anos depois que vieram os golpes, né? Ou seja, 7 anos depois ele fala já do golpe no Uruguai, né? Com Bordaberry, no Chile com Pinochet, né? Ele já tem um golpe na Argentina de 76, quer dizer, de alguma forma, esse anjo da história que você diz que está observando ruínas e ruínas, né? Ele faz esse balance da história. Então, primeiramente, eu queria te agradecer por essa exposição, porque eu acho que Galeano talvez seja, dentro dos autores que estão aqui nesse conjunto de leituras, o que talvez faz mais justa essa questão a questão latino-americana, né? Está muito explícita essa questão, né? E como você diz muito bem, não se trata, né, apenas, você disse muito bem, não se trata de deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi aqui a anotação. Aqui você faz uma anotação interessante, né? Que é a questão da economia, tá? Mas que não é apenas economia, mas que é história, antropologia e tal, tá? Bom, eu queria te perguntar aqui, é que tua apresentação foi tão rica que realmente, assim, eu havia apresentado algumas questões, mas você foi respondendo todas elas. Bom, eu queria te perguntar, o livro, claro, evidentemente foi escrito em 1971 e pensado, lido, idealizado por mais de uma década, né? Eu queria te perguntar, esse narrador que escreve sobre a América Latina, acho que você já falou, né, sobre essa questão dos mortos, da cultura aymara, mas queria que você aprofundasse mais. O seguinte, onde que você acha que está parado o narrador? A pessoa que escreve, o eu que escreve Las Venas Abertas da América Latina, aonde que ele estaria parado? Tendo em vista, ou seja, qual é o lugar vazio em que ele se encontra, tendo em vista que ele só está relatando, tá? Desde a chegada dos espanhóis e dos portugueses, depois o capital inglês e americano, ele não encontra, digamos, no relato, algum instante de emancipação, de liberdade, de realização dos povos da América Latina ou dos seus habitantes. Ele não tem um lugar onde ele possa dizer, olha, aqui se realizou alguma coisa interessante e depois se perdeu, tá? Então, desde que lugar vazio, penso eu, estaria ele parado contando a América Latina e imaginando uma possível emancipação, para não utilizar a palavra utopia. Ou seja, o que eu te diria concretamente? Ele é um humanista, ele é marxista, ou seja, ele está pensando nos povos originários. Ou seja, o que não aconteceu anima a dicção desse anjo que está observando as ruínas e mal pode imaginar o futuro, o progresso, a emancipação, a liberdade e tal.
qual é o lado que você acha que animava Galeano nesse texto, ou na obra de Galeano? A ver, ¿sí? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, sí. Bien, no, tenés toda la razón, perdón, pero el primer párrafo, sí, de la introducción es el que resume, ¿no? Ahora lo repasaba, en buena medida el programa, ¿no? del propio libro. Entonces, no, yo creo que sí, que está presente, digamos, el narrador, obviamente, no sé si es exactamente la pregunta, pero está posicionándose desde un lugar que yo creo que es, por eso digo es original, porque no es, incluso esto, bueno, un poco repasando ahora algunas lecturas, claves de interpretación de la obra de Galeano, de esta obra en particular, él, bueno, está muy entusiasmado con la Revolución Cubana, por ejemplo, que venía, ¿no? de triunfar, digamos, en aquellos años, en el año 59, y todo lo que eso significó, digamos, en América Latina, ¿no? Las luchas sociales, no solo en las guerrillas, digamos, sino también en las luchas populares, de los movimientos, partidos, el campo de la cultura, sin duda. Él, digamos, ya venía de esa perspectiva más latinoamericana que le había dado marcha, me parece, ¿no? Eso es importante, esa discusión, sí, con algunos de estos autores, ¿no? Que mencionábamos hoy, pero que, y bueno, y él reconocía, me parece ahí, tanto, y esto que yo decía, ¿no? La cercanía con el proceso de la Unidad Popular en Chile, del proceso de la revolución boliviana de los años 50, ¿no? Donde hay procesos, ¿no? Del movimiento de izquierda revolucionaria, con participación muy fuerte también de los mineros, el movimiento nacionalista revolucionario, creo que es, ahora me confundo, pero donde hay procesos, sí, de nacionalización de recursos naturales, de reforma agraria en Bolivia, también vinculado ¿no? a las bueno, a las luchas, por ejemplo, él había estado en Guatemala, esto que decíamos, ¿no? Bueno, lo que significó también las invasiones a República Dominicana, ¿no? Luego de la Revolución Cubana, o sea, y antes también en Guatemala y en otros contextos, abortando procesos democráticos de parte del imperialismo. O sea, esto lo tenía muy presente, digamos, pero también tenía presente, me parece, estos procesos de búsqueda de construcciones, digamos, de alternativas. Incluso, bueno, hay referencias al proceso en Brasil. Claro, Brasil ya tenía el golpe en ese momento, en el 64, el caso de João Goulart, por ejemplo, ¿no? Y un movimiento más desarrollista, digamos, pero bueno, iba un poco en esa dirección, me parece a mí, la reflexión. No es un libro estrictamente marxista, yo diría, no, es un libro más bien heterodoxo, ¿no? Porque obviamente que hace un apelo, un diálogo fuerte desde el marxismo. Decíamos, Galeano tenía ya una formación marxista más cercana a la lectura del Capital, pero bueno, pero después un poco vinculada más al campo de la historia, decíamos, ¿no? Con Vivian Trías, con Machado, con estos procesos también digamos, cercanos a los movimientos nacionalistas revolucionarios, etcétera, en América Latina, y eso le marcó, yo creo, también ese optimismo, me parece, un optimismo, pero al mismo tiempo no era ingenuo, ¿no? No. Entonces ahí había una mezcla, de alguna forma, de las perspectivas dependentistas, digamos, que tenían una fuerte influencia del marxismo, salvo la de Fernando Enrique Cardoso. Ahí no estamos hablando de una perspectiva marxista, ¿no? Es una perspectiva más en el plano más político, más weberiana, digamos. No es la teoría marxista de la dependencia de Marini, por ejemplo, o de Teotonio dos Santos, ¿no? Pero sí, entonces ahí hay un diálogo ahí más heterodoxo, yo diría, y dialoga también con perspectivas de la historia, en ese sentido del revisionismo histórico que se hablaba mucho en ese momento, que iba un poco contra aquella idea de la historia oficial, ¿no? Una historia más objetiva, ¿no? Que no incorporaba justamente la cuestión de la dependencia o del centro-periferia. Entonces, y que reivindicaba algunos procesos en América Latina, como algunos de estos que nombré hace un rato,
la propia revisión que se hizo del caso por ejemplo, de Rosas en Argentina, en el siglo XIX. Bueno, entonces, de alguna forma hay un intento de diálogo entre aquellas perspectivas más de izquierda, digamos, más revolucionaria, con estas otras perspectivas más nacionalistas, populares, neodesarrollistas, pero en un sentido más, no en el sentido del viejo desarrollismo, digamos, de los años, ¿no? O del populismo de los años 30, 40, ¿no? Entonces, por eso me parece que tuvo esa amplia recepción también Galeano, porque tampoco se casó, digamos, con ninguna de estas tradiciones, y creó su propia, me parece, interpretación. Y lo otro es el indigenismo, ahí también que él tiene, hay una reivindicación fuerte, ¿no? De lo indígena, que no es estrictamente allí hay una ponencia en este seminario que yo les contaba de un autor Sinclair, un autor norteamericano, pero donde distingue, ¿no?, entre la perspectiva más indigenista, que podía ser incluso la de Mariátegui en los años 20 en el Perú, o Valcárcel, o el propio Quijano, después Aníbal Quijano, de unas perspectivas más indianistas, ¿no? Que tuvieron más auge quizás en Bolivia, quizás en México también. Bueno, habría que ver ahí, pero sobre todo en Bolivia, y ahí con el catarismo fue una expresión. Había una versión como más purista, si se quiere, de ese indianismo, y una versión del catarismo que dialogaba más con la izquierda más tradicional, con el marxismo, digamos. Pero bueno, Galeano toma esa discusión y la incorpora, ¿no? De hecho, se lo ha acusado a Galeano después de un autor indigenista, bueno, que reivindica esa cuestión un poco, sobre todo en Memorias del Fuego, quizás, o en otros textos, pero en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Yo creo que tiene el mérito también de incorporar esa discusión y esa perspectiva digamos, de comprensión del mundo y de disputa política, pero también la hace dialogar con otras referencias del campo de la izquierda, del marxismo, del nacionalismo revolucionario, etcétera, ¿no? Parabéns. Eu queria te fazer, então, Alejandro, uma última pergunta, né? Que tem a ver justamente com a ideia de uma epistemologia latino-americana, né? Sabemos que hoje ainda estamos na procura do que seja o pensamento latino-americano, e como você tem, inclusive, escrito em outros textos, coisas sobre Enrique Dussel, sobre Aníbal Quijano, né? Tá? E quando a gente lê Las Venas Abertas da América Latina, como você mostrou muito bem, é uma mistura entre ensaio, história, ciência política, literatura, ficção, ruptura com as ciências sociais, o jornalista que se põe o eu. Tá? É um texto que, embora não se proponha ser uma ciência positiva, não deixa de ser sistemático, né? A forma de exposição, o modelo. Né? E é uma obra que claramente aceita pagar o preço por ser e habitar no seu presente. Não é isso? É uma obra que aceita o preço que todo pensamento paga por querer ser atual, por dialogar com o seu presente, que fatalmente algumas questões já são problemáticas no presente e talvez serão mais facilmente problemáticas em um futuro imediato ou até muito mais distante. Né? Então, você, Alejandro, você que trabalha com ciências sociais, qual é o legado de Las Venas Abertas da América Latina em termos de forma, de estilo, não apenas de ideias, para a constituição ou a busca, talvez, de um pensamento latino-americano ou de uma epistemologia latino-americana? Depende cómo entendamos la epistemología. Yo creo que sí, que hay una perspectiva en Galeano y en otras tradiciones de dar cuenta, digamos, de querer dar cuenta de lo que llamaríamos las particularidades, ¿no? de la cuestión, digamos, latinoamericana, de nuestras sociedades, de nuestro capitalismo, de nuestros estados, de nuestra cultura, las formaciones sociales, digamos, en general, como muchos de los textos también que forman parte de este curso, como decía la compañera, van en esa dirección, digamos, ¿no? De enriquecer esas perspectivas, por ejemplo, la de Martí en su momento, sin duda, también desde esa perspectiva de pensar nuestra América. Y ahí, bueno, hay como distintos esfuerzos. Yo creo que hay sí una perspectiva epistemológica,
propia, pero que no niega, digamos, que es un terreno un poco escabroso, porque no es pararse desde un lugar, digamos, de negar el aporte de la cultura occidental, europea, o de la modernidad, digamos, ¿no? No es una postura que reivindique solo la excepcionalidad, que América Latina es algo excepcional y que no se puede, digamos, entender con las categorías, digamos, de la modernidad, bueno, pensadores como Hegel, como tantos otros, Marx, Kant, Weber, etcétera, ¿no? Entre muchos otros, sin duda. Pero entonces una tensión ahí en cómo pensar esa particularidad latinoamericana. Obviamente que sí, que hay una crítica al eurocentrismo, digamos, de ciertas perspectivas que ¿no? Toman la parte por el todo, digamos, y parecería que solo, digamos, incluso la propia modernidad como un proceso histórico, ¿no? De muchos siglos y asociado en buena medida también con el capitalismo, ¿no? Parecería que fue un proceso solamente europeo, cuando en realidad lo que van a decir muchas de estas perspectivas, entre otras, yo digo la del propio Galeano, me parece que se escribe en esa tradición, pero el propio Dussel, ¿no? Desde la filosofía de la liberación, o Wallerstein, Immanuel Wallerstein, desde la perspectiva de las teorías del sistema mundo, que en realidad hay un hecho histórico acá central que es la conquista de América, ¿no? Es la primera vez a partir de la conquista de América que existe propiamente una historia mundial, ¿no? Porque antes lo que habían en todo caso eran historias más bien locales, regionales. Bueno, es la primera vez que se unifica el sistema mundial en uno solo. Bueno, y eso generó además el tráfico de esclavos, ¿no? Desde África, la explotación de la mano de obra de los indígenas, de los esclavos aquí, la extracción de materiales, las riquezas que se van a España de Portugal, que dicen Galeano, ¿no? España tenía la vaca, pero la leche la tomaban otros, ¿no? La tomaban, ¿no? Inglaterra, Holanda, etcétera. Pero bueno, pero en ese sentido hay sí una recuperación, una crítica a ciertas lecturas eurocéntricas, digamos, pero entendiendo a su vez que no es una negación del aporte, digamos, de la teoría de la cultura occidental. Es una construcción de un universalismo concreto, si querés en términos de Hegel, no es solo reivindicar lo extraordinario, lo singular de América Latina, porque además son procesos en los que obviamente nos hemos nutrido también de los aportes, digamos, europeos en la cultura, en las instituciones, pero también tenemos, ¿no? La necesidad de recuperar una perspectiva propia que reivindique los intereses propios, ¿no? Y en eso Galeano tiene toda la razón cuando dice lo que ha primado es una relación de subordinación, de fragmentación, ¿no? De negación de lo propio, ¿no? Nos sentimos más cercanos a veces con producciones europeas que con las propias producciones de nuestros vecinos o de la valoración de lo que se produce en nuestro país, en Brasil, en Argentina, en Chile, etcétera, ¿no? Esa cuestión hay una alienación ahí también que es necesario también romper, ¿no? Y por ahí me parece que sí, que hay un desafío, pero que no es, y yo diría, para cerrar la cuestión de la dependencia, eh, no hay como me da la impresión que hay como una especie de resurgimiento de algunas perspectivas de la dependencia, ancladas en algunas lecturas, digo, de Quijano, pero de autores como Marini también en su momento, que plantearon cuestiones interesantes, que Galeano no llega a retomar mucho a Marini, porque en realidad Marini termina escribiendo un poco después, pero ya estaba en gérmenes, digamos, esa perspectiva de la superexplotación, del subimperialismo, varias categorías que Rui Mauro Marini va a traer para el análisis de las teorías de la dependencia y que hoy se reactualizan en algunos debates, como por ejemplo los que plantea Harvey, ¿no? Cuando habla de la acumulación por desposesión, bueno, otros autores, Carcañolo en Brasil, Katz en Argentina también, bueno, Osorio en México, Sotelo Valencia es otro autor que trabaja también con algunas de estas categorías. Bueno, pero entonces no es estrictamente la vertiente decolonial, que eso dio como otra discusión, ¿no? Me parece con Mignolo y con otra gente, que ahí me parece que
un problema de algunas perspectivas decoloniales es que no toman en cuenta algunas categorías de la economía política, ¿no? Es como que se centran mucho en lo cultural, pero pierden quizás una capacidad de diálogo con algunos debates unas categorías como las que Galeano claramente trae: imperialismo, dependencia, explotación, etcétera, ¿no? Nada. Muito obrigado, então. Agradeço muito a Alejandro Casas por essa brilhante apresentação e nos vemos no próximo encontro. Obrigado, Alejandro.